pensaban que iban a fichar a un simple extremo prometedor, pero lo que el FC Barcelona está preparando con Anthony Gordon podría convertirse en uno de los traspasos más controvertidos y más peligrosos de los últimos años, porque detrás de las cifras reveladas hoy, detrás de los bonus, de las cláusulas secretas y de los millones ocultos en este acuerdo, se escondería una presión enorme, una presión capaz de destruir a un jugador. Y lo más loco de esta historia es que incluso el Everton, el club que lo dejó salir hace años, podría convertirse en uno de los grandes ganadores de esta operación. Pero entonces, ¿por qué el Barcelona está dispuesto a asumir un riesgo así? ¿Por qué el Newcastle aceptó condiciones tan extrañas? Y sobre todo, ¿por qué algunos aficionados culés ya piensan que este fichaje podría explotar incluso antes del primer partido? Porque este caso es mucho más oscuro de lo que parece. Durante varias semanas, los rumores se volvieron cada vez más insistentes alrededor de Anthony Gordon en el Newcastle. Muchos sentían que algo había cambiado. Su actitud, su lenguaje corporal, sus reacciones en el campo y sobre todo, ese extraño silencio sobre su futuro. Oficialmente, el Newcastle quería construir el futuro con él, pero en los despachos, la realidad parecía totalmente diferente. El club inglés se enfrentaba a una enorme presión financiera. Las normas del fair play financiero se habían convertido en una auténtica pesadilla, y en esa situación, Anthony Gordon representaba una solución perfecta: joven, vendible, explosivo y sobre todo extremadamente codiciado. Entonces, de repente, aparece el nombre del FC Barcelona e inmediatamente el fútbol europeo se enciende, porque no hablamos de un traspaso normal. Hablamos de un club en reconstrucción total, de un club que busca desesperadamente a su nueva generación, capaz de hacer olvidar los años de crisis, y sobre todo de un club que sabe que ya no tiene margen de error. Desde la salida de varios referentes, el Barcelona avanza sobre una línea extremadamente frágil. Los aficionados quieren volver a soñar, los medios españoles exigen estrellas, los directivos quieren demostrar al mundo que el Barça aún es capaz de atraer grandes talentos, pero el problema es que el dinero falta, y aquí es exactamente donde esta historia se vuelve completamente loca, porque los detalles del acuerdo revelados hoy muestran algo muy claro. El Barcelona no quería simplemente comprar a Anthony Gordon, el club quería construir un traspaso capaz de sobrevivir financieramente, incluso en caso de fracaso, y el Newcastle lo entendió perfectamente. Según la información filtrada, las variables del traspaso están divididas en dos partes extremadamente precisas. Primero, el Newcastle recibirá 1 millón de euros adicional por temporada si Gordon juega más del 60% de los partidos del Barça, y eso puede subir a hasta 5 millones de euros. A primera vista parece lógico, pero cuando analizas esta cláusula, todo cambia, porque crea inmediatamente una presión gigantesca sobre el jugador. Cada partido se convierte en un reto financiero. Cada ausencia puede generar tensiones. Cada lesión puede convertirse en un problema político dentro del club. Imagínate la situación. Anthony Gordon llega al Barcelona. Los medios españoles lo siguen cada semana. Los aficionados exigen rendimiento inmediato. Y además, su tiempo de juego influye directamente en las finanzas del club. Es exactamente el tipo de cláusula que puede convertir un vestuario en una bomba de tiempo, especialmente en un club como el Barcelona, donde cada decisión es analizada por millones de personas. Pero eso no es todo, porque los 5 millones restantes dependerán de los títulos que Gordon gane con el Barça, y aquí la presión se vuelve aún más brutal. Esto significa algo muy simple. Anthony Gordon no será juzgado solo por su rendimiento individual, será juzgado por la capacidad del Barça de volver a ser campeón, Liga, Champions League, Supercopas. Cada trofeo influirá directamente en el coste real del fichaje, y en un club tan emocionalmente inestable como el Barcelona, esto puede ser extremadamente peligroso, porque ante el menor fracaso, las críticas llegarán de inmediato. Cuesta demasiado. El Barça volvió a equivocarse. No era el jugador
jugador adecuado. Y en el fútbol moderno, estas frases pueden destruir una carrera entera. Pero lo que más sorprende a los observadores es la manera en la que el Newcastle ha asegurado este acuerdo. El club inglés también habría incluido una cláusula de futura reventa si el Barcelona obtiene beneficios más adelante. En otras palabras, incluso después de vender a Anthony Gordon, el Newcastle podría seguir ganando dinero durante años. Y eso demuestra algo muy importante. El Newcastle no quería simplemente vender a un jugador, quería convertir a Anthony Gordon en una inversión permanente, un activo financiero capaz de generar ingresos una y otra vez. Y cuanto más se conocen los detalles, más algunos aficionados se hacen una pregunta inquietante. ¿Está el Barcelona comprando realmente un proyecto deportivo o simplemente un producto de marketing bajo una enorme presión? Porque hay que ser honestos, Anthony Gordon tiene muchas cualidades. Es rápido, explosivo, capaz de romper líneas, muy agresivo en ataque. Pero jugar en el Newcastle y jugar en el FC Barcelona son dos universos totalmente distintos. En la Premier League domina la intensidad. En el Barça, cada control es analizado. Cada pase es criticado. Cada mal partido se convierte en un debate nacional. Y la historia del club está llena de jugadores talentosos que se derrumbaron bajo esta presión. Coutinho, Griezmann, Dembélé en ciertos periodos, estrellas capaces de brillar en otros equipos, pero que sufrieron en el entorno del Camp Nou. Y hoy, algunos periodistas españoles ya empiezan a comparar este caso con aquellos anteriores, porque el Barcelona se juega mucho, muchísimo. El club quiere demostrar que prepara el futuro, pero al mismo tiempo debe evitar otro fracaso mediático. Y en esta historia hay un detalle que muchos no habían visto venir. Everton. Sí, Everton. El club donde Anthony Gordon se formó. El club donde explotó. El club que lo vendió al Newcastle. Según la información filtrada, el Everton debería recibir alrededor del 15% del monto fijo del traspaso, es decir, cerca de 12 millones de euros. Y esta revelación ha generado muchas reacciones en Inglaterra, porque algunos aficionados del Everton viven actualmente momentos muy complicados. El club atraviesa dificultades deportivas y financieras desde hace varias temporadas. Y ver ahora que Gordon podría generar tanto dinero provoca reacciones muy divididas. Algunos están felices, otros creen que el club lo vendió demasiado pronto. Y mientras todos debaten, Anthony Gordon permanece en silencio, muy en silencio. Pero varios medios cercanos al caso afirman que estaría muy atraído por el proyecto del Barça. Y sinceramente, ¿cómo rechazarlo? El FC Barcelona sigue siendo el FC Barcelona, incluso en crisis, incluso bajo presión, incluso imperfecto. El prestigio del club sigue siendo gigantesco. Y para un jugador inglés, triunfar en el Barça podría cambiar completamente su estatus mundial. Pero también está el aspecto económico. Y aquí también los números impresionan. Anthony Gordon podría prácticamente duplicar su salario actual. En el Newcastle ya ganaba muy bien, pero en el Barça podría llegar a unos 7 millones de euros netos por temporada. 7 millones. Y de inmediato estallan los debates, porque una parte de los aficionados culés se pregunta si ese salario está realmente justificado, sobre todo en un momento en el que el Barcelona sigue vigilando sus finanzas con mucha prudencia. Y cuanto más avanza el caso, más aparece una tensión extraña alrededor de esta operación, como si todo el mundo sintiera que algo enorme puede pasar, algo muy bueno o algo catastrófico, porque en el fondo, este traspaso representa mucho más que un simple cambio de club. Representa la nueva estrategia del FC Barcelona, una mezcla peligrosa entre ambición deportiva, comunicación mediática y supervivencia económica. Y este tipo de estrategia puede producir dos resultados totalmente opuestos. O Anthony Gordon se convierte en una nueva estrella mundial, o se convierte en otro símbolo de los errores del Barça moderno. Y eso es exactamente lo que hace esta historia tan fascinante, porque cuanto más pasan los días, más irreales se vuelven las expectativas.
Los medios ingleses ya hablan de un fichaje de carrera. Los medios españoles quieren impacto inmediato. Los aficionados quieren estadísticas, goles, títulos, actuaciones increíbles. Pero en toda esta locura queda una pregunta sin respuesta. ¿Está Anthony Gordon realmente preparado mentalmente para el Barcelona? Porque hay una enorme diferencia entre querer jugar en un gran club y sobrevivir a la presión diaria del Barça. Allí, las críticas nunca se detienen. Un mal pase puede volverse viral. Una derrota puede generar una crisis. Un simple gesto puede explotar en redes sociales. Y varios exjugadores ya han explicado lo destructiva que puede ser esta presión psicológica. Pero, mientras todo parecía ya extremadamente intenso, otra información empieza a preocupar a algunos observadores. Internamente, el Barcelona confiaría mucho en Gordon para aportar velocidad e impacto en los grandes partidos europeos. Es decir, el club no quiere un jugador de rotación. El Barça quiere a alguien capaz de cambiar el destino de los partidos, y ahí la tensión alcanza otro nivel, porque si Gordon falla en los grandes momentos, las críticas serán inmediatas, y en el Barcelona los aficionados perdonan poco, especialmente después de los últimos años difíciles. Pero aún así existe otra posibilidad, una posibilidad que muchos aún se niegan a imaginar. ¿Y si Anthony Gordon se convierte en una de las mejores incorporaciones de esta nueva generación del Barça? Porque también tiene un perfil moderno muy buscado en Europa. Intensidad, verticalidad, energía constante, capacidad de desbordar, mentalidad agresiva. Y en el entorno adecuado, este tipo de jugador puede explotar por completo. El problema es que el Barcelona ya no es un entorno estable. Y eso es exactamente lo que hace este caso tan peligroso, porque hoy nadie sabe realmente qué va a pasar, ni siquiera los directivos parecen tener certezas absolutas, y ahora el momento más impactante de toda esta historia empieza a aparecer. Según varias conversaciones alrededor del caso, algunas personas dentro del club temerían que esta operación genere una guerra silenciosa en el vestuario. ¿Por qué? Porque un nuevo salario elevado, un jugador muy mediático y una enorme presión sobre su tiempo de juego pueden cambiar completamente el equilibrio del grupo. Y en un vestuario lleno de jóvenes talentos que también quieren jugar, esto puede explotar. Imagina la escena. Llega Anthony Gordon. Los medios lo presentan como un fichaje estrella. El club invierte mucho. Los aficionados esperan milagros, pero en el campo los resultados tardan. Las críticas aumentan, las tensiones crecen, y poco a poco el vestuario empieza a fracturarse. Es exactamente el escenario de desastre que algunos directivos quieren evitar a toda costa, porque en el Barça, una crisis deportiva se convierte muy rápido en una crisis institucional, y en ese contexto, Anthony Gordon podría quedar en el centro de un enorme ciclón, un ciclón mediático, financiero, deportivo y emocional. Pero a pesar de todas estas preocupaciones, una cosa es segura: este fichaje podría cambiar completamente el futuro de varios clubes al mismo tiempo: Barcelona, Newcastle, Everton y, por supuesto, Anthony Gordon, porque al final esta historia no habla solo de dinero, habla de presión, de riesgo, de ambición y de supervivencia al más alto nivel. Y ahora todos esperan lo mismo: la firma oficial, el primer partido, el primer error, o quizá el nacimiento de una nueva superestrella. Pero una cosa es segura: si Anthony Gordon fracasa en el FC Barcelona, este traspaso se convertirá inmediatamente en uno de los casos más criticados del fútbol europeo. Y si triunfa, entonces Newcastle, Everton e incluso el Barça podrían haber participado en el nacimiento de un fenómeno mundial. La verdadera pregunta ahora es: ¿está Anthony Gordon preparado para el lugar más implacable del fútbol moderno? El FC Barcelona. ¿Y tú?
¿Crees que este fichaje sería un golpe de genio? ¿O un enorme error que podría explotar en los primeros meses?